La Escritura habla y nos advierte que pues hay días malos en nuestra vida. Dice que van a llegar esos momentos difíciles y yo creo que todos hemos experimentado cosas difíciles, adversas, complicadas a lo largo de nuestra vida, en diferentes etapas de nuestra vida. Y la Biblia nos advierte que va a suceder, es parte de la vida, no podemos quitarlo y son parte del aprendizaje que Dios quiere que tengamos. Y yo me pregunto, en esos días malos, ¿qué hace el inconverso? ¿Cómo responde cuando él se encuentra esa adversidad, cuando su humanidad no puede más, cuando sus fuerzas no le alcanzan y las cosas se complican? ¿Qué hace el inconverso? Yo he visto que aún muchos inconversos en ese momento pues buscan a Dios. Hay películas que muestran que cuando están los actores en una dificultad, pues uno de ellos dice, pues voy a orar a Dios aunque no cree en Él. Y lo voy a buscar en este momento de dificultad, porque así es el ser humano. Cuando se encuentra en algo difícil y complicado, pues ¿qué hace? Pues buscar a un ser supremo, a alguien que es más poderoso que él, porque lo que necesita es un poder fuerte. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos nosotros? Nosotros sí, pues lo primero que hacemos es buscar a Dios. En el momento en que tenemos una dificultad, lo que hacemos es pues buscar a Dios, ¿verdad? Pedir oración, tomamos la Biblia, vamos a la iglesia, buscamos al pastor, algún líder, para que pues, nos ayude a buscar a Dios. Esa es nuestra primera reacción. Y yo quiero hablar un poquito de la vida de Job. Job era un hombre pues que sí tuvo días muy malos, ¿verdad? Muy malos. Y él aprendió en ese dolor a buscar a Dios. Y yo creo que cuando lees lo que le pasó a Job, pues no está cerca ni siquiera de eso que le pasó a él. Pero en esos días malos, Job, como buen religioso que era, y lo describe la Biblia con anterioridad, que él buscaba siempre a Dios, pues cuando tuvo un día malo, lo que hizo es pues buscar a Dios. Y en esa búsqueda que inició en su dolor, en su sufrimiento, pues Dios le enseñó muchas cosas y él aprendió acerca de su grandeza. Y ve que su dolor era fuerte. Yo creo que esa descripción, y creo que vayamos a Job capítulo 23, verso 1. Y aquí Job describe su dolor. Su dolor no era simplemente emocional, no era un dolor simplemente donde pues gemía, sino esta expresión que dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. La situación de Job era en verdad muy difícil. Esta expresión muestra que su dolor era físicamente real, era muy fuerte, que el dolor que él sentía era mucho más fuerte de lo que él podía gemir o podía describir con sus propias palabras. Él sentía un gran malestar. Pero en ese dolor, en ese sufrimiento, él decidió a buscar a Dios, a buscar a su Creador. Él tenía pues ciertas ideas, vemos que él hacía ciertas cosas para con Dios, un hombre que sí buscaba al Señor. Pero como ser humano, él intenta primero buscar a Dios de una manera humana. Siempre, pues nosotros con nuestras capacidades físicas y humanas lo que tratamos de hacer es pues, buscar a Dios como nosotros lo podemos entender. Y aquí Job pues no tenía la Biblia, no estaba escrita todavía completa, yo creo que tenía ciertos conocimientos. Y él, pues en su intento y desesperación de su dolor por buscar a Dios, él trata de hacerlo de una manera pues humana. Y él dice aquí en Job, ahí en el mismo 23, en el verso 3, dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Dice, ¿dónde?
¿dónde puedo encontrar a Dios? Yo iría hasta su silla. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Cuando tenemos esa necesidad, decimos, bueno, ¿y cómo busco a Dios? ¿Dónde está? ¿Qué hago? ¿Hay algún teléfono rojo que yo le pueda llamar hasta los cielos y darle mi queja y mi petición directamente? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo comunicarme con ese ser todopoderoso, maravilloso que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo pudiera yo acercarme a Él? ¿Y para qué? Para que donde me digan que esté, pues ahí iré. Iré hasta su silla, iré a presentar mi petición, iré a presentar mi queja delante de Él. Y decía, como Job, como religioso, pues lo intenta hacer en su manera humana. Dice, bueno, pues ¿cómo lo buscaría? Pues con las cosas que yo tengo, con las cosas que yo entiendo. Y en el verso 4 que dice, expondré a mi causa delante de Él. O sea, como un juez, como cualquier persona a la que le voy a presentar mi queja. ¿Qué haría? Se llenaría mi boca de argumentos. Pues le diría, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Yo quién soy? ¿Por qué me pasan estas cosas? Si yo soy bueno, si yo soy justo, si hago cosas, no soy tan malo, no hago cosas tan perversas como los demás la hacen. Y podría tener muchos argumentos que sí, finalmente se los establece a Dios. Verso 5, yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. Pues fíjense qué entendimiento tenía tan erróneo Job en este momento, que dice, pues yo hablaría al tú por él. O sea, yo hablaría a él como un ser humano. Verso 6 dice, contenderá conmigo con grandeza de fuerza, no antes él me atendería. O sea, él en su pensamiento humano quería acercarse a Dios de una manera humana y simple, como nosotros pues lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues sin conocimiento, sin leer la Biblia, pues yo voy a como entienda las cosas, pues yo voy a buscar a Dios. Y es así en esa humanidad que el hombre ha hecho muchas religiones y ha conceptualizado a Dios tan erróneamente que pues ahí están todas esas religiones que no ayudan al ser humano a acercarse a Él, sino al contrario, tristemente distorsionan la imagen del verdadero Dios en sus mentes, como en este caso Job lo tenía como un ser humano simple y común, pero Dios no es un ser humano simple y común. Si tú estuvieras delante de Dios y pudieras presentar tu causa, ¿con qué argumentos te presentarías delante de Él? ¿A qué le dirías? Pues tal vez digamos cosas humanas. Tal vez hasta como los hijos cuando se presentan delante de los padres, pues finalmente yo no te pedí nacer, ¿para qué me pones en esa tierra y me pones en ese conflicto? Vemos a un profeta, Jeremías, que dice, pues ojalá hubiera sido mejor abortivo a todo este sufrimiento que estoy padeciendo. O sea, tomamos y tenemos nuestros argumentos muy humanos. Y dice aquí, él pues mismo se contesta, dice, bueno, pues sí, finalmente... verso 7, ahí el justo razonaría con él y escaparía para siempre de mi juez. Él se creía justo. Ese fue el gran conflicto de Job. ¿Qué es justo? Se justifica. Y cuando nosotros a veces oramos y buscamos a Dios, también nos justificamos. Tenemos argumentos con Dios para justificar nuestros errores y nuestras faltas. Por eso seguimos pecando, por eso seguimos fallando, porque tenemos argumentos para justificarnos, pero es que pues Él también lo hace. Es que no es tan malo lo que hago, pues soy humano, lo tengo que hacer, y podemos meter muchos argumentos y nos justificamos y creemos que pues Dios va a decir, no, sí es cierto, tienes razón, pues sí, eres muy humano, eres tan débil, que pues tú sí mereces la justificación. Pero pues Job tuvo un gran trato de parte de Dios con esos amiguitos, y Dios usa a esos amigos muchas veces para tratar con nosotros, y esos amigos le hicieron reflexionar, y pues él finalmente empieza a entender, dice, bueno, pues Dios no está tan cerca como yo creo, y no es tan humano como yo pensaría que es. Y es entonces que en el verso 8 dice, aquí yo iré al oriente
y no lo hallaré. Y al occidente no lo percibiré, y si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no le veré. Como que aquí Job dice, bueno, pues es que sí, Dios es tan grande, Dios hizo los cielos y la tierra, que por mucho que yo quiera encontrarlo físicamente, pues no lo voy a encontrar. Dice, si estaba en su tierra, dice, ¿dónde está Dios? Al principio pensaba, está en una silla, está en un trono, dice, pues yo voy a ir hasta allá. Pero de repente dice, no, pero es que aunque vaya físicamente a algún lugar, Dios no va a estar. Yo no veré su poder, yo no entenderé su grandeza, yo no entenderé su poderío, porque mi mente pues está limitada. Comprende que Dios es más grande que su humanidad. Por fin empieza a entender un poco al acercarse a Dios que pues Dios no es un humano como nosotros. Él es más excelso, más grande. Nuestras capacidades físicas no nos alcanzan para entender y conocer a ese Dios maravilloso, el que sabe todas las cosas. Y entonces empieza a entender un poco, bueno, sí, tengo mis argumentos, todo, tengo mis razonamientos, pero en el verso 10 ya empieza un poco más a profundizar en la grandeza de Dios. Dice, pero pues, si Dios todo lo sabe, todo lo conoce, si Él es ese Dios todopoderoso, infinito y eterno, pues Él sabe todo. Dice verso 10, mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me apartaré. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Él conoce todas las cosas. Pero aún en ese conocimiento Él dice, bueno, pues Él sabe que soy bueno. Porque Job sí intentaba ser bueno. Él intentaba hacer las cosas bien y pensaba que todas sus acciones lo hacían justo delante de Él. Y a veces nosotros como cristianos tenemos ese pensamiento de Job también. Es que pues yo leo la Biblia, yo sí voy a la iglesia, yo oro todos los días, yo sí predico el evangelio. Y entonces pensamos que por estas acciones seremos justificados ante Dios, por estas cosas que nosotros hacemos. Creemos que nuestras buenas acciones tienen valor delante de Él, pero sabes, después Job lo entiende. Vean lo que dice el verso 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Job logra entender y decir, bueno, pero pues aún mis justificaciones y todo lo que yo diga, si Él decide algo, lo va a hacer, porque Él es Dios. Mis buenas acciones no tienen valor alguno ante Él. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos entender. No por tus buenas acciones tienes derecho a. No porque lees la Biblia tienes derecho a. No porque vienes a la iglesia tienes derecho a. Tú debes hacer las cosas bien delante de Dios. Y Él va a determinar qué va a pasar contigo. La escritura dice en Isaías, y esa es una expresión muy fuerte, cuando Isaías dice, pues mis acciones son como trapo de inmundicia. ¿Sabes? Tus buenas obras que haces, eso de leer la Biblia, de ser bonachón, de tratar bien a la gente, ante Dios no sirven, son un trapo de inmundicia, no te sirven para nada. No te sirven para justificarte ante Dios. No te sirven para decir, tengo derecho a, porque no tienes derecho a nada. Todo el derecho que nosotros podemos tener lo tenemos en Cristo y solamente en Él. Pero nuestras buenas obras no nos sirven. Y aquí Job como que lo empieza a entender, después se vuelve a perder, diciendo, pero pues Él va a hacer lo que quiera. Y sabes, aunque tú presentes todos tus argumentos ante Dios para que te conteste, para que te sane, para que te libere, Dios es soberano. Y no lo vas a convencer con esos argumentos, con tus buenas obras o tus buenas acciones, porque no sirven para nada. Ahora, Job empieza a comprender un poco más quién es Dios. Y eso es lo importante. Nosotros
todo lo que hacemos de estudio en la iglesia, todo lo que queremos a la hora que te acercas a Dios, en las clases que te ofrecemos, en los cursos, es que tú conozcas a Dios, que tú veas quién es Dios. Te decía hace un momento, la gente en su humanidad, en su religiosidad, hace conceptos de Dios y tenemos muchas religiones. Y pues cada una de esas religiones y cada quien entiende a Dios a su manera. Pero Dios se tomó la molestia en beneficio de nosotros de escribir este libro. Y este libro te describe de una manera fácil de entender, porque no describe completamente a Dios, pero de una manera fácil de entender quién es Él. Cuando tú conoces la Biblia y profundizas en ella, sabes quién es Dios. Entiendes un poco su grandeza, su omnisciencia, su poder inmesurable, inmedible. Lo entiendes un poco para poderte acercar a Él. Aquí Job pues, no tenía la Biblia. Él lo que conocía, pero esa búsqueda, él quiso conocer más de Dios. Y en esa búsqueda Dios se mostró a él. Y a través de estos amigos y a través de circunstancias que vemos en el libro de Job, él pudo entender la grandeza de Dios. Y va en ese proceso conociendo. Y vamos al verso 15. Él entiende algo también acerca de Dios. Dice, por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero tiemblo a causa de él. Dios ha enervado, debilitado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Te decía, al principio él dice, yo voy a ir con Dios y voy a ir hasta su silla, voy a presentar mis argumentos. Pero ya de toda esta disertación que él hace, dice, no, pero Dios da miedo. Ya dijo, aunque yo traiga mis argumentos y él quiere hacer algo, pues lo puede hacer porque él es todopoderoso. Entonces dice, pues me espanto en su presencia. Dios me da miedo. Y sabes, tristemente la gente en su religiosidad, y a veces muchos cristianos en su religiosidad, no le tienen miedo a Dios. Y hasta dicen, no, es que a Dios hay que tener el respeto. Pues aquí Job en esta búsqueda, en este pasaje no está diciendo, yo respeto mucho a Dios. Él dice, yo le tengo miedo a Dios. Miedo, terror. Y si lees la Biblia vas a ver que en el contexto es ese, que hay que tenerle miedo a Dios. Mucha gente decía en su concepto religioso, dice, no, es que Dios es muy bueno. Y hasta empiezan a tutearlo. Hasta empiezan a hablar de Chuchito a Jesús, pues al Señor Jesús le dicen Chuchito, Diosito, así como una expresión de mucha confianza. Dios va a salvarnos a todos, no se preocupen. Tú sigue adelante, haz lo que quieras. Dios es tan bueno que no puede destruirte del infierno. Y empiezan a argumentar. Y entonces su concepto que tiene es un Dios bonachón. Y aún nosotros los cristianos creemos que Dios es bonachón con nosotros. Y se nos olvida que Él es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Que es temible. Que el mismo diablo le teme a Él, porque Él es soberano. ¿Sabes? A Dios hay que tenerle miedo. A mí me gusta una expresión y quiero leértela aquí en Apocalipsis capítulo 6, verso 15. O sea, lo que significa la presencia de Dios. Si nosotros entendiéramos más, no estaríamos ahí en nuestro ser cuando estamos ahí en la alabanza, no estaríamos distraídos cuando estamos buscando a Dios. Porque nuestro concepto de Dios es el bonachón. No, Dios es el Dios temible, soberano, con todo el poder. Y a mí me impacta esta frase cada vez que la leo en Apocalipsis. Y ve lo que dice en Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, o sea, los poderosos, los grandes, los que tienen, ahorita con esto de los 70 años de la reina, pues con todos estos anuncios, ves el poder, ¿no? La grandeza, la riqueza, la honra que recibe un ser humano, el poder que esa reina tiene, con todo lo que hacen, ¿verdad? Los aviones formando el 70 de sus 70 años, todos los soldados desfilando, todo esto que se hace, las multitudes gritándole, vaya que los reyes pues son importantes.
Y dice, los grandes, los ricos, ¿verdad? También todo lo que tienen, los grandes artistas, los grandes futbolistas, todo lo que el mundo considera grande. Dice, pues estos seres humanos, reyes, poderosos, grandes de la tierra, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, aún hasta todos ahí, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¡Qué expresión! ¿Qué va a suceder cuando la gente vea a Dios? Ah, qué bueno Dios, qué bonachón. Diosito, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? No, Él es el Dios Todopoderoso. Los montes temblarán, la tierra temblará, los reyes temblarán, le dirán a los montes, escóndanos. Imagínense la ira, la furia de Dios sobre ellos. ¿Qué nos sentirán? Dios es temible. Por eso Job ya lo empieza a captar y dice, no, pues sí, si me presento delante de Dios, wow, tengo miedo. Tengo miedo de lo que Dios me diga. Y nosotros hemos perdido el miedo como cristianos a Dios. No tenemos miedo a pecar, no tenemos miedo a fallar, no tenemos miedo a fallar en nuestro ministerio, a faltar en las cosas que Él nos pide, a no cumplir lo que Él nos demanda. No tenemos miedo porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso. Sí lo es, pero Él es también alguien que debemos temer. Y Job lo entendió. Dijo, sí, debemos temer a Dios, el Dios soberano. Y cuando tú te presentas ante Él y buscas su presencia, hazlo con respeto, porque es temible Dios. Enojado Dios, cuidado. Afortunadamente nosotros como pueblo de Dios, y no debemos aprovecharnos de ello, en Cristo Jesús ahora tenemos una condición diferente. Si es verdad, nosotros al acercarnos a Dios encontramos auxilio. Eso es lo maravilloso y es lo que encontró Job. Cuando Job hizo todo este viaje hacia Dios, hacia encontrar, hacia su presencia, vio todas estas cosas. Primero se le hizo muy fácil, después dijo, no, está muy difícil, mis argumentos se los voy a levantar, pero no me sirven para nada. Y cuidado con Dios, y si algo me sale mal, Dios me destroza. Pero logró encontrar en Dios el auxilio, el socorro. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar como cristianos en Dios, el auxilio, el socorro. Porque todo esto inició por un dolor. Toda esa búsqueda inicia por una deficiencia en nuestras vidas, por un problema, por una situación difícil que estamos viviendo. Y entonces sí nos podemos acercar a Él, pero hay lineamientos. Hay cosas que la Biblia nos dice que cómo actúa Dios, qué es lo que espera Dios de nosotros, aún como cristianos. ¿Qué espera? No argumentos. ¿Sabes? Ese pronto auxilio, tú no lo vas a encontrar por tus argumentos, no por tus justificaciones, no porque seas bueno, porque haces todas las cosas de cristiano, porque no has matado a nadie, porque eres muy trabajador, porque tus hijos ya son licenciados y les diste carrera. Ninguna de estas cosas sirven para justificarte, para pedir a Dios que te auxilie. No te sirven. Solo te sirve algo. Por eso todo esto que hizo el Señor Jesús lo hizo en beneficio de nosotros. No podíamos acercarnos a Dios de ninguna manera. No había obra, acción buena que pudiéramos hacer para acercarnos al Señor, al trono de gracia, al trono de Dios. Entonces Dios hace un plan y manda a su Hijo Jesús para que a través de Él nosotros ahora tengamos acceso. Y ve lo que dice Hebreos, te invito a que abran la escritura de Hebreos, capítulo 4, verso 15. ¿Y qué dice aquí la escritura? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Sabes, no tienes derecho a lo que Dios te da, pero Dios te auxilia por su misericordia. Y la misericordia es algo que no merecemos, es algo que se nos dio. Dios en su gran amor por nosotros dio a su Hijo Jesús en nuestro beneficio para abrirnos camino. Ahora hay un camino. Ahora tengo un acceso más fácil. No tengo que ir al norte, al sur, que no podré encontrar a Dios. ¿A qué parte del planeta tendrías que ir para encontrar a Dios? Algunas religiones dicen, no, mira, si vas a tal lugar, ahí en Medio Oriente, ahí está Dios, ahí debes ir cada año porque ahí está Dios. Pero no es cierto. No puedes encontrar a Dios de esa manera. Pero si hay un camino que se abrió hacia su presencia, hacia el Padre, somos aceptados ahora, no por nuestras justificaciones, sino por la justificación de alguien. El Señor Jesús, que Él sí cumplió, que Él sí hizo lo que nosotros no podíamos hacer, obedecer hasta el final, dar su vida, anteponer sus derechos al derecho de Dios, obedecer a Dios en todo. Él sí pudo. Y es por eso que ahora nosotros tenemos acceso y podemos recibir misericordia en ese asiento de misericordia donde Job dice, es que si yo me acerco voy a morir porque no hay argumento suficiente que me sea útil para que Dios me justifique, no puedo. Y tuvo miedo, pero hasta Job le alcanzó la misericordia del Señor Jesús y Job también recibió el favor de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 19. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Por qué podemos entrar a la presencia de Dios? De ese Dios temible, soberano, que el mismo diablo tiene miedo de Él y ruge porque sabe que le queda poco tiempo porque se ha enjuiciado, ha sido enjuiciado por Dios. Él lo sabe y no puede hacer nada al respecto porque es Dios. Pues ese Dios temible, soberano, infinito, ahora nosotros, por medio del Señor Jesús, tenemos acceso a su misma y gloriosa presencia sin ser rechazados. Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por tus buenas acciones, no por tus obras, no por lo que haces, no por tu bonita cara, no por tus bonitos sentimientos, no, solamente por la sangre de Jesús es que nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Por el nuevo camino vivo que Él abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos podemos acercar ahora, pidiendo perdón, arrepintiéndonos, no con argumentos, sino con fe. Por eso el justo va a vivir por la fe. La única manera en que te puedes acercar a encontrar el favor y la misericordia de Dios no son tus obras. No le digas, Señor, es que soy bueno. Es que mira, yo sí hago bien las cosas porque no te sirve. Eso es trapo de inmundicia. Pero sí puedes decir, yo vengo a tu presencia porque el Señor Jesús me ha limpiado. Porque yo he creído en su sacrificio. Porque he creído en lo que Él hizo en la cruz, creo que ha resucitado y por ese medio me acerco a ti, porque mis pecados han sido perdonados en su sangre y ahora tengo el privilegio, no con argumentos, sino por la sangre de Jesús, de que tengas misericordia y me auxilies en el problema que tengo. Pero lavadas nuestras conciencias, entendiendo su grandeza. ¿Quién es Dios? No se puede describir con palabras. Solamente podemos entender una parte de su grandeza, pero es suficiente para acercarnos a ese trono de misericordia y encontrar el oportuno socorro. Job hizo toda una disertación ante Dios
Pero y argumentó, tú puedes leer todo Job, todos sus argumentos, y dices tú, wow, este hombre sí que te comparas a él y dices, no, pues algo completamente reprobado. Era un hombre justo, pero ni sus justicias le sirvieron. Pero algo sucedió cuando le vio. Mira, él había escuchado de Dios, le habían dicho mucho de Dios. Y él, su concepto que tenía, pues como había sido entendido por gente humana, pues lo entendió humanamente. Y por eso ves todos estos capítulos de Job, como él intenta en su humanidad defenderse ante Dios. Y en todo sale reprobado porque no puede. Pero llegó el momento en que él vio a Dios, lo vio. No le platicaron, no le describieron a Dios, lo vio. Lo percibió y entonces su percepción de Dios cambió. Y vamos a Job capítulo 42, verso 1. Y cuando él vio a Dios, tú lees Job, dices, wow, todas las cosas que dice Job, era un gran disertador. Pero cuando ve a Dios, cuando ve su grandeza, solo dice estas palabras. Respondió Job a Jehová y dijo, ya que Dios había hablado con él y le dijo, le explicó quién era él. Verso 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dos cosas que ya había entendido, pero se las repite y ahora sí sé que es verdad. Verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, ¿quién es el que habla sin entendimiento? ¿Quién es el que quiere argumentar Dios delante de ti sin argumento fidedigno o concreto o sabio? Ese era yo. Si yo hablé, o sea, todas las cosas que Job habla del pasado, en todos esos capítulos dice, pues todas esas cosas las dije sin entendimiento, sin entender tu grandeza, sin entender tu poderío, sin entender quién eres tú. Y entonces él saca una conclusión, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Sabes? Esta misma frase le van a decir los grandes científicos que han dicho que Dios no existe. Los grandes hombres de la historia que han negado a Dios. Que trataron de entender a Dios con su ciencia, con su conocimiento, con su lógica. Van a tener que decir lo mismo, pero ya demasiado tarde, no como Job. Hablábamos lo que no entendíamos. Cosas demasiado maravillosas para nuestra ciencia. Cosas demasiado maravillosas para nuestra lógica que no comprendíamos. No puedes entender a Dios de una manera humana. Ahí interviene el Espíritu Santo que te revela. A Job se le reveló Dios. ¿Sabes qué nos ha pasado a la iglesia? Más que el conocimiento que te podemos dar nosotros cada domingo, en cada clase. No es ese el conocimiento. Te digo una de las cosas que enfrentamos los pastores cuando predicamos y preparamos un mensaje. Qué difícil es hablar de estas maravillas. Qué difícil es para nosotros poner en palabras la grandeza de Dios. Qué difícil es explicarte el amor de Dios en palabras. Es difícil para nosotros, pero no lo hacemos con nuestras palabras, sino con estas. Y por eso suena diferente. Por eso la predicación dice, el pastor habló, qué bueno lo entendí. No, no es que yo lo haya hablado, es que lo habló Dios en su palabra. Y el Espíritu de Dios que está en ti, te lo reveló. No lo entendiste por sabio. No lo entendiste por inteligente o por espiritual, no, por revelación. Job no entendió a Dios porque era más inteligente que los demás o mejor que sus amigos. Job entendió a Dios porque lo vio. Y es cuando dice, hablaba tonterías. Y entonces le dice a Dios, verso 4, oye Dios, te ruego, ya no argumento. Ya no me justifico, ya no digo todas las cosas buenas que hago. Yo te ruego ahora y que me dejes hablar
Ya no argumentar, sino hablar, solamente expresar. Hablar para algo, para preguntarte. Ya no para responderte. Y muchos cristianos hasta le quieren enseñar a Dios. Ya no para argumentar, para justificarme, sino para preguntarte. Si voy a hablar delante de ti, es para preguntarte y para que tú me respondas. Y entonces voy a poder aprender. Eso es lo que tenemos que hacer cuando venimos delante de Dios. Preguntarle, no argumentarle, no justificarte, ni siquiera querer enseñar a Dios, sino preguntarle para que Dios te enseñe. Porque son cosas demasiado maravillosas. Mira, hablar de Dios son cosas demasiado maravillosas. Cuando lees la Biblia y ves a Dios, dices, Señor, es tan maravilloso esto que acabo de entender, pero que ni sé explicar con palabras. Hay cosas que yo sé o he aprendido que me son difíciles de explicarte aún aquí en el púlpito. Es difícil. Pero qué bueno que el Espíritu Santo esté en la iglesia y es el que nos presenta, nos revela las cosas que nos son difíciles. Y hermano, pregúntale a Dios y todo lo que tú necesites, Él te va a enseñar. Verso 5, ve algo profundo, de oídas te había oído. O sea, alguien me dijo que tú le dijiste, que ese le dijo a otro y ese le dijo a otro, y entonces me lo dijo a mí. Así te conocía yo, por lo que alguien me dijo. Hermano, no te quedes en ese nivel de revelación. Es que me dijo el pastor, es que me enseñó el maestro, es que lo vi en un video. No te quedes en ese nivel, porque te vas a quedar como Job. De oídas, no, oye a Dios directamente, búscalo. Nosotros queremos despertar a través de una prédica. Te digo, no es suficiente ni el tiempo, ni las palabras, ni el conocimiento para hablar cosas tan maravillosas de Dios. Porque lo que queremos hacer solamente es animarte a que tú vayas y busques y entres a esa presencia donde tienes camino abierto en plena libertad para que tú puedas oír a Dios y puedas ver a Dios y que no te platiquen. Hay una gran profecía muy profunda que Dios dio. Dice, en los postreros días, que estamos ahora en los postreros, no van a necesitar de maestros, porque yo les voy a hablar. Entonces, no te conformes con lo que yo te enseño o con lo que aprendes en una clase. Si tú solamente oíste la prédica de hoy y dices, qué bonita palabra, y te vas y toda la semana no abres la Biblia, pobre de ti, pobrecito, porque tú seguirás siendo ese Job que solamente conocía a Dios de oídas. Tú vas a conocer a Dios por lo que yo te diga. ¿Y sabes qué te digo? Yo no te lo puedo decir. Son cosas tan maravillosas y tan profundas que no se pueden poner en palabras. Solamente son exhortaciones para que tú busques y entonces digas, ahora sí, mis ojos te ven. No los ojos del otro. Ahora sí, yo lo vi, porque tú te revelaste a mí. Porque ahora te veo. Y ese es el acceso para todos. Tú tienes ese acceso, no solamente el pastor ni los líderes, tú. Pero es tu decisión. ¿Cómo quieres ser el Job de antes? De ver a Dios, religioso, bueno, con buenas acciones, hacía cosas buenas. Tú lo puedes leer al principio. ¿O quieres este Job que dice, ahora sí te veo, ahora sí te escucho? Y verso 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es tu decisión. ¿Cómo conoces a Dios?
de oídas conoces poco. Y Job conocía de Dios, pero cuando tuvo ese encuentro dijo, todo lo que viví, todas las experiencias del pasado que tuve no se comparan ahora que mis ojos te ven. Hay acceso. Jesús lo hizo. Está libre para que tú vayas y veas a Dios. Para que tú personalmente escuches a Dios. Y su Espíritu está en nosotros. Pero tristemente, aunque está libre ese camino, muchos se quedan solo de oídas. Y se han conformado con palabras, con libros, con cursos bíblicos, con videos, pero no han querido ir a experimentar y ver al Dios Todopoderoso. No te quedes, ve y conoce, que no te platiquen, que yo te platique un poco para exhortarte. Fíjate, con este mensaje, ¿qué podrías hacer hoy mismo? No tienes que esperar el martes, miércoles, jueves, no, hoy mismo puedes ir, porque está libre ese camino, para decir, Señor, no vengo a justificarme. Hay cosas malas en mi vida, muy difíciles, pero no tengo argumentos, no tengo acciones buenas, válidas para que tú me bendigas, solamente la sangre de Jesús. Y por eso entro hoy ante ti y quiero preguntarte para que tú me enseñes, tú directamente y oír tu voz. Cierra tus ojos un momento. Esto es para todos los cristianos. Job lo vivió, pero ahí está ese libro. Y ese libro está en la Biblia que tú tienes en tus manos. Y lo que hizo el Señor Jesús, que alcanzó a Job muchos años antes, ahora te puede alcanzar a ti muchos años después. Si tú decides ir y buscar al Dios Todopoderoso, no a justificarte, no a argumentar, no a decirle tus buenas obras que no sirven para nada, tus lecturas bíblicas. Mira, dice la Biblia que si tú te portas bien, que si tú lees la Biblia, que si tú vienes a la iglesia, que si tú das tus diezmos, tus ofrendas, es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que hace un siervo para su Señor. Pero no te justifica. Simplemente estás cumpliendo lo que tu Señor te pide que hagas. Pero lo que sí te justifica es la sangre de Jesús. Lo que sí te justifica es decir, Señor, mis pecados fueron clavados en la cruz y anulados. No te acuerdes de ellos. Y Dios te dirá, no me acuerdo, porque han sido echados al fondo del mar. Entra pues, puedes hacerlo por la sangre del Cordero. Y cuando entres ante la presencia de Dios, no hables mucho, no te quejes, pregúntale a Dios y Él te dará respuestas. Y saldrás de su presencia sabiendo qué tienes que hacer para que el día malo termine, para que la etapa mala termine. Y podrás oír a Dios directamente. Conócele, lo más grande que puedes hacer en la vida. Y como dice el profeta, le conocemos y tal vez has tenido grandes experiencias en Dios, pero seguiremos conociéndole cada día de nuestras vidas y por toda la eternidad. Amén.